o no podemos resolver en nuestra vida. Hay veces que piensas, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué hay situaciones que no se resuelven? Cuando uno tiene necesidad y quiere resolver una parte de su vida, quizás la económica, pero ve que no hay resultados y pasa el tiempo. Y uno comienza a cuestionarse, a preguntarse. Pero Pablo le habla a los hermanos y le habla a creyentes que atravesaban dificultades, persecución, creyentes que estaban viviendo momentos de mucha lucha, para que ellos tuvieran presente bases importantes para poder sostener su fe, para poder sostener el llamado que Dios había puesto en su corazón. Que pudieran entender que, sin importar las dificultades o las pruebas que pudieran sobrevenir, había algo mayor que ya estaba en ellos. Pero que a veces con las dificultades y con las cosas que vivimos, nos olvidamos o perdemos el foco de las cosas que realmente tienen valor o lo que tenemos. Así hay personas que hoy pueden dar por su hijo. Una mujer puede trabajar por su hijo, esforzarse, casi no dormir para sacar su familia adelante, para brindarle lo mejor. Y lo hará sin pedir nada a cambio, y lo hará para poder brindarle todo lo que necesita. No importa si tiene que postergar su vida, no importa lo que deba hacer, pero el amor de una madre, el amor de un padre, lo hará con esfuerzo para poder darle a su hijo lo que necesita, para poder brindarle lo mejor según lo que pueda darle. Ahora, hay veces que los hijos pueden pedir más, pueden querer otras cosas, pero la palabra nos muestra que hay algo que el Señor hizo por tu vida. Hay algo que al momento de reflexionar acerca de lo que tenemos, de lo que nos falta, acerca de lo que necesitamos o no, cuando nos preocupamos por aquellas cosas que no podemos alcanzar. Quizás no tienes una casa hoy y te preocupa. Quizás no tienes un trabajo estable y te preocupa. O te cuesta llegar a fin de mes. O hay situaciones en tu vida personal, tu salud, que te preocupan. Pero que no es una preocupación normal o simplemente estar atento a ciertas situaciones, sino que el corazón se afana por tratar de resolver algo que está lejos de sus manos. Yo me acuerdo, no podía dormir pensando en cómo resolver problemas que no estaban a mi alcance, no podía. Y quería buscar la manera, idear un plan, encontrar alguna estrategia para poder salir de la dificultad en la que estaba. Pero por más que pensaba y pensaba, lo único que hacía era afanarme y preocuparme sobremanera por algo que no podía hacer nada. Ninguna de las noches que no pude dormir resolví algo. Simplemente pensé cómo hacía para postergar lo impostergable, cómo hacía para tratar de sostener algo que ya no podía sostener, para tratar de mantener algo que simplemente a veces es dejarlo ir. Es soltar y entender qué es lo que Dios quiere enseñarme en cada etapa de la vida. Aprender a que no tenemos el control de todas las cosas, pero Dios sí. Y que debemos confiar en Él. Por eso Pablo, en esta carta a los romanos, él les habla acerca de aquellas bases o aquellas cosas que son importantes para sostenerse en la fe, para poder comprender que en Dios somos más que vencedores. Pero dice la palabra que somos más que vencedores. ¿Por qué? Somos más que vencedores porque tenemos entusiasmo, tenemos la fuerza. Somos más que vencedores porque cada día nos levantamos a pelearla, a remar, como se dice, hoy estoy remando.
¿Por qué somos más que vencedores? Entendemos acerca del mérito. Y hay quienes tienen un pensamiento acerca de esto diferente. Según la generación, hace años atrás, cuando ibas a un padre y le decías, mirá, quiero tocar la guitarra, o quiero dedicarme a la música, o a cualquier otro tipo de arte, los padres te decían, ¿por qué no te vas a trabajar? ¿Por qué no vas a hacer otra cosa más productiva que esa? ¿Qué te pensás? ¿Que la guitarra te va a hacer ganar plata? ¿O la actuación? ¿O lo que sea que su hijo quería hacer? Los padres de antes le dirían, no, vení a trabajar, si querés hacer plata, de esta manera vas a hacer plata, trabajando. Otra generación quería trabajar, pero ya los padres que habían trabajado y se habían esforzado, entendían que en el trabajo y el esfuerzo desde la madrugada, o que hace más, le vaya mejor. Pero lo cierto es que todos entendemos que la manera de llegar a algo es con esfuerzo, con trabajo, con dedicación. De ninguna manera uno piensa, salvo la generación más reciente, que se puede salir adelante o hacer dinero quizás sin hacer un gran esfuerzo. Hoy hay jóvenes que tienen canales de YouTube, jóvenes que tienen diferentes plataformas en las redes y demás, que ganan muchísimo dinero, y quizás para ellos es sin hacer un gran esfuerzo. Muchos hacen lo que les gusta, le dedican horas, sí, pero a comparación de alguien que está hombreando bolsas, es diferente. Entonces, la manera de ver el esfuerzo, el mérito, es distinto. Pero esa idea del mérito y de lo que merecemos, de que para alcanzar algo debemos esforzarnos, muchas veces nos lleva a pensar que con Dios es igual, que debemos esforzarnos y que debemos hacer algo para poder alcanzar el amor, la bendición, la aceptación. Pero la palabra de Dios dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque eso nos lleva, la fe produce una acción, un movimiento. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por las obras, porque la fe produce una acción. Pero no significa que la acción que yo pueda hacer va a mover el corazón de Dios o va a tocar el corazón de Dios en cuanto a mi vida, porque eso sería no entender de qué manera me amó Dios y que yo no puedo hacer nada. Porque la palabra de Dios nos habla acerca de la justificación. Y la justificación es hacer justo a aquel que no lo era. Es justificar los errores. Y fuimos justificados en Cristo. No porque nosotros seamos justos ni porque seamos perfectos. Dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Escritura, porque el Señor nos amó primero. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Dice la palabra, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Vamos a leer el versículo 32. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 32. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Santo es Él. Dice esta Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no te dará también lo que necesitas? Si ya te dio a Cristo, si ya te dio lo más valioso, lo más preciado, tú dices, Señor, yo no tengo un lugar donde vivir, Señor, mira cómo está mi matrimonio, Señor, mira mi economía, mi finanza, Señor, mira mi salud. Esta palabra dice, porque
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y te hace una pregunta, para que podamos reflexionar. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si te ha dado a Cristo, si ha entregado la vida de su Hijo por amor a ti, ¿no te dará el Señor lo más fácil? ¿Tú crees que tu situación es muy difícil de resolver? Hay personas que creen que sus problemas son más grandes que Dios. Y hay quienes tienen problemas más grandes que su Dios, pero no que nuestro Dios. El Señor está por sobre todas las cosas. Y si hizo lo más sublime, es como cuando alguien está haciendo una tarea y de repente quiere abandonar o quiere dejar. Y uno dice, pero si ya hiciste el 90%, terminalo. Ya casi está listo, hiciste lo más difícil. Ahora, esta palabra dice, si nos entregó lo más difícil, si dejó a su Hijo para morir en una cruz, para justificarnos a nosotros, pecadores, para que podamos venir al arrepentimiento, para que podamos ser justificados por medio de la sangre de Cristo, por medio del perdón de los pecados, para que podamos nosotros ser redimidos de nuestra maldad, de nuestros errores. Hay quienes se preguntan, pero ¿cómo Dios sabía que yo iba a fallar o que iba a cometer errores? ¿Cómo Cristo hizo un sacrificio por mí antes de que yo pecara? La Escritura nos enseña que el hombre, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre, así como un padre sabe que su hijo tendrá necesidad, el padre sale de madrugada, se esfuerza para darle lo mejor, la madre deja de comprarse la ropa. Hay madres que hace años que no se compran ropa, una zapatilla, que no salen a un lugar, que no descansan para darle todo a su hijo. Si una madre, si un padre terrenal pueden hacer eso, esta palabra dice, ¿cómo no te dará el Señor junto con la vida de su Hijo todas las cosas? ¿Por qué te preocupas entonces? ¿Por qué te afanas tratando de arreglar lo que no puedes? ¿Por qué te preocupas tanto por una situación que no está en tus manos? Mira cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida. Dice, si te ha dado a su Hijo, ¿no te dará también junto con Él todas las cosas? ¿No hará lo más fácil ahora Dios, ya que ha hecho lo más difícil? Dice la palabra que un hombre puede ser bueno. Un hombre puede dar la vida por otros. Pero, ¿quién dará la vida de su hijo para salvar a un adicto, a un alcohólico? ¿Quién dará la vida de su hijo para que sea justificado un asesino? ¿Quién pondrá a su hijo para que él muera y una persona que vive una mala vida se salve? Bueno, esa es nuestra condición. Hace años había un cortometraje de un padre que jugaba con su hijo. Este era una de esas personas que manejan los puentes de los ferrocarriles. Ese tren que iba a pasar por el puente en un momento se traba, y en aquel cortometraje muestra cómo en el tren había personas drogándose, había personas riéndose, había otros que estaban depresivos, había quienes lloraban por una ruptura amorosa, había quienes sufrían, había personas
de todas las condiciones, de todas las clases y con todos los problemas y los flagelos de la vida. Y afuera, sin ver la situación, lo que ocurría, estaba un padre que trabajaba como operario y el puente se había trabado. Y allí estaba su hijo. La cuestión es que para poder hacer bajar el puente tenía que quitarle la vida a su hijo porque estaba su hijo metido en los mecanismos. Y el padre toma la decisión de bajar el puente y salvar aquel tren. Cuando el tren pasa, la gente mira a este hombre llorando desconsoladamente, pero no entiende qué había pasado. Cada uno estaba con sus problemas, cada uno seguía drogándose, llorando. Pero lo cierto es que este hombre había entregado a su hijo para que esas personas pudiesen salvarse, para que aún aquellos que iban despreocupados y que no entendían qué es lo que había pasado, pudiesen salvarse, pudiesen tener una oportunidad. Así el Señor, dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Porque dice la Escritura que Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente Dios quiere que no te desvíes del camino, no te pierdas ni sufras, sino que alcances la vida eterna. La Escritura dice que el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres, por eso hay algo que te mueve a buscar de Dios. Hay algo que te acerca a Él. Pero en medio de todas esas cosas el hombre se carga de preocupaciones, de frustraciones, de luchas, porque no entiende lo que el Señor hizo por él. Pablo lo que está haciendo aquí es recordarle a los hermanos, sé que están atravesando tribulaciones, dificultades, pruebas, pero recuerden esto, el Señor les ha dado lo más grande. El Padre les ha dado al Hijo. Ya ha hecho lo más difícil, ya lo hizo en nuestras vidas. ¿Por qué tienes temor ahora? ¿Por qué te preocupas? ¿Qué cosas crees que no vas a poder resolver? Si el Señor ya dio todo por ti, ¿cómo no mirará tus necesidades? ¿Cómo no mirará lo que hoy estás pasando? ¿Cómo no resolverá aquellas cosas que parecen para ti muy importantes, pero para Dios no lo son? ¿Cuántos llegaron algún día con una enfermedad, con un problema y parecía importante? La vida se terminaba, era un diagnóstico que no había manera de revertirlo, pero lo que parecía importante y difícil para ti, por cuanto el Señor dio la vida por ti, todo fue diferente. Porque dice la palabra que en aquella cruz el Señor cargó con nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor sanó toda enfermedad, quitando toda dolencia, toda angustia. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Por eso Pablo le dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Si ya te ha dado todo el Señor, ya lo tienes todo. ¿Por qué te quejas tanto? Porque dice la Escritura que el hijo pródigo pide su herencia, se va, pero estaba el otro hijo. El otro hijo que le dice, Padre, yo he estado contigo y no me has dado un animal para hacer una fiesta con mis amigos. ¿Y qué le responde el padre? Hijo, lo que yo tengo, todo te pertenece. Todo está ahí. Solo que hay veces que uno dice, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a molestar? Aquel hijo se cuestionaba, pero el padre le respondió, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo te pertenece. Todo. ¿Cómo no te dará el Señor lo que necesitas? Por eso dice la Escritura
por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, porque Dios conoce de qué tienes necesidad. Cuando vengas a orar a Dios, no le recuerdes las necesidades que tienes, dice la Escritura, porque Él sabe. Él sabe que necesitas vestirte, que necesitas comer. Él sabe que necesitas cosas básicas. Por eso la Escritura dice, buscad primeramente el reino y su perfecta justicia, y todas estas cosas vendrán por una añadidura. Pero busca primeramente a Dios. Hay una clave. Busca primero a Dios y todas esas cosas quedarán atrás. Serán resueltas. Dale el primer lugar a Dios y ya no tendrás que preocuparte por esas cosas. Pero el problema es que el corazón del hombre se afana ante situaciones que intenta resolver. Pero, ¿qué no te dará Dios junto con la vida de su Hijo? ¿Qué le estás pidiendo a Dios que te parece más difícil que Jesús muriese en aquella cruz? ¿Qué te parece tan difícil para creer que Dios no lo puede hacer? Alguien me dirá, pastor, que vuelva mi ser querido. Hay cuestiones de la vida que no van a cambiar. Y que por mucho que te afanes por tratar de sostener, no hay manera. Es parte de la vida. Por mucho que te aferres a un ser querido, a una persona que partió, tú no puedes retenerlo, no puedes sostener. Hay quienes están atados a un recuerdo constante, pero no se dan cuenta que eso no les deja vivir. Los mantiene en un letargo, en esa condición, en angustia. Hay quienes quieren sostener una condición en su vida de un momento de felicidad. Mira, esta palabra es para ti, para que puedas reflexionar acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Y que si ya hizo lo más importante, ahora es tiempo de que dejes que el Señor sane tu corazón. Es tiempo de que pueda Dios obrar en tu vida y pueda sanar aquellas cosas que en un momento te marcaron, la pérdida que no pudiste procesar y que intentas retener los recuerdos. Hay quienes no quieren olvidarse porque les parece o les da culpa cierta situación. Pero hay cosas que por mucho que el hombre se afane, dice la palabra, no podrá añadir a su estatura un codo. No podemos crecer una medida porque nos afanemos, por mucho que te afanes. Es tiempo de que puedas confiarle tu corazón a Dios, puedas confiarle tu matrimonio a Dios. Si Dios hizo esa obra en ti, si Dios entregó a su Hijo por ti, ¿no podrá resolver tu problema matrimonial? Si Dios entregó a su Hijo por ti, ¿no podrá sacarte de las deudas? ¿No podrá abrirte una puerta laboral? Si entregó a su Hijo por ti, dice la Escritura, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es como cuando alguien le dice, ¿me podés ayudar? Y uno le dice, pero ¿cómo no te voy a ayudar? ¿Cómo no voy a estar ahí cuando me necesites? ¿Cómo no voy? Es lo que se cae de maduro. Si Dios nos ama tanto para entregar a su Hijo, ¿cómo no nos dará también lo que necesitamos? Y entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Pastor, estoy triste porque yo le pido a Dios por mi hijo, por mi hija. ¿Y acaso Él no conoce ese sentimiento? Dice la palabra que el Señor lo sabe todo. Él sabe lo que sientes y lo que estás pasando. El Señor conoce lo que hay en tu corazón y lo que te angustia. Conoce la situación con tu hijo, con tu hija. Y sabe que hay situaciones que tú no puedes resolver, pero
Ahí es donde el Señor dice, ¿cómo no voy a hacer esa obra en ti? ¿Cómo no voy a sanar tu corazón? ¿Cómo no voy a restaurar tu familia? ¿Cómo no voy a salvar a tu hijo? ¿Cómo no voy a salvar a tu hija? El problema es por qué te afanas, por qué te preocupas, por qué pierdes la calma, por qué has perdido la confianza en Dios, porque según tú no responde conforme a lo que quieres. Pero Dios no responde conforme a lo que nosotros queremos o pensamos. Es la perfecta voluntad de Dios lo que nosotros necesitamos aceptar. Aunque a veces te cueste comprender por qué pasan ciertas cosas. Y diga, Señor, ¿por qué me ha tocado vivir este matrimonio tan complicado? ¿Por qué me ha tocado vivir esta vida tan difícil? ¿Por qué me ha tocado enfrentar situaciones, Señor, que han sido tan duras? Bueno, esta palabra es para ti. Aquel que ha dado a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? Mira tu vida. Si tú eres una persona pesimista, dirás, desde que llegué a los caminos de Dios no hubo grandes cambios. Pero si tú eres realista, si tú eres una persona que puede mirar realmente en retrospectiva y mirarte cómo llegaste a los caminos de Dios, y decir, bueno, ¿cómo estaba tu corazón? Y lo que Dios hizo. Hay veces que las personas no se dan cuenta. Aquel hijo que estaba en la casa con el padre no valoraba esa condición. Y al medirse con aquel hermano que había malgastado todo, le pareció injusto. Pero, ¿cuántas cosas tienes que no valoras? ¿Cuántas cosas importantes ya están en nosotros? ¿Te quejas porque te falta algo? ¿Te quejas porque no llegas? Pero, si pudieses ver que tienes a Cristo en tu corazón y que juntamente con Él Dios te ha dado la salvación, la vida eterna, de que haya esperanza en el corazón para aquel que cree en Cristo, para aquel que confía. El problema es que el creyente por momentos se desanima cuando ve que las cosas no salen, cuando comienza a atravesar la lucha y dice, ¿por qué estoy atravesando la prueba? Pero cuando la prueba se sostiene, comienza a dudar. Bueno, esta palabra, Pablo le habla a creyentes que estaban en medio de situaciones difíciles. Y le dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si en algún momento sientes que no eres justificado, si en algún momento te sientes que estás lejos, si en algún momento crees que no lo mereces, dice la palabra, si viene el acusador y te dice, tú no vas a ser salvo, tú nunca vas a cambiar, tú no vas a poder, tú no vas a llegar. Dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si el Señor es quien nos justifica, si Él es quien me salvó, si Él es quien me sostiene. ¿Quién es el que condenará? Dice. ¿Quién me condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué importa lo que diga el diablo? ¿Qué importa lo que venga a acusarme a veces mi mente? Que me dice que como no estoy haciendo lo suficiente, quizás no merezco. Dios ya me perdonó. Él me alcanzó. Y fue por gracia, por misericordia, no fue por mérito. No hice nada para merecerlo. Solamente que Él se acercó a mí. Ninguno viene a Él si Él no le trae primero. Ninguno le ama a Él sin haber comprendido que es Dios quien te amó primero y entregó a su Hijo por ti, para que no te pierdas, para que puedas tener esperanza.
Si hoy estás aquí, es porque el Señor te amó primero. No estás aquí simplemente porque un día decidiste amar a Dios, sino porque la obra que el Señor hizo por nosotros un día tocó tu corazón. Yo no hice nada para que alguien llegase un día a predicarme la palabra. No hice ningún mérito, ni lo merecía, ni me creía bueno, ni me creía santo. Pero Dios encontró un corazón necesitado de Él. Alguien que en un momento se rindió y pudo reconocer que necesitaba a Dios y que no podía vivir sin Él. Y en el momento que tú aceptas esto, tú entiendes que lo más preciado ya lo tienes. Mañana puedes tener un mejor auto, una mejor casa, un mejor negocio, pero todas esas cosas poco importan. Cuando tú tienes lo más valioso en ti, tú estás confiado que así como el Señor entregó su vida por ti, ¿cómo no te dará el Padre lo que necesitas hoy? ¿Qué necesitas? Dice la palabra, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Hasta aquí no me habéis pedido nada, dice el Señor. Pide, para que vuestro gozo sea cumplido. Pide, y ya no dudes más de Dios. Pide, y entiende que así como el Señor entregó a su Hijo, lo dará todo por ti. Dice la palabra, reinos daré por ti, naciones por tu vida. ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Aquellos que son padres, muchas veces el padre hace sacrificios por los hijos. Pero, ¿cuántas de esas cosas tú esperas que te las retribuyan? Un padre lo hace desinteresadamente porque entiende que ese es su rol. Dice la palabra, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más hará Dios por nosotros? Si nosotros, imperfectos, cargados de egoísmo, muchas veces sabemos atender la necesidad de nuestros hijos, ¿cuánto más Dios que conoce tu corazón? ¿Cuánto más Dios que conoce lo que sufres, lo que luchas, lo que intentas? Pero esta palabra viene para decirte que lo más valioso ya lo tienes. Y lo más difícil ya fue hecho por ti. Lo que quede, lo que sea, esta palabra dice, ¿cómo no te dará Dios juntamente con Él lo que necesitas? Todas las cosas. Dice este capítulo de Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos son llamados, pero tú atendiste ese llamado. Muchos de los que están afuera aún no quieren atenderlo, por diferentes motivos, los mismos que los que teníamos nosotros, prejuicios, enojo, resentimiento. Pero tú decidiste atender a pesar de lo que sentías. Y tú le diste el lugar a Dios para que pueda hablarte, para que pueda entrar en tu corazón. ¿Cómo no te dará el Señor lo que hoy necesitas? Alguno dirá, Dios no está haciendo nada por mí. Estás recibiendo exactamente lo que necesitas. Lo que pasa es que no puedes ver con los ojos de Dios. Nosotros muchas veces pedimos como hijos caprichosos. Y si Dios nos diera las cosas que pedimos, no sería bueno para nuestra vida. No simplemente
porque atendería a un capricho, sino porque hay cosas que nos van a lastimar. Y Dios quiere evitarnos el daño. Por eso es importante que puedas someterte a la voluntad de Dios y confiar en Él hoy. Abrirle tu corazón y entender que como creyente, como hijo de Dios, lo más difícil ya fue hecho por ti. Lo demás el Señor te lo dará. No importa cuándo, no importa cómo, sino que a su tiempo el Señor hará su obra en ti. Esa es la confianza que debemos tener para poder tener paz. ¿Cómo tiene paz el cristiano, el creyente que tiene problemas igual que todos los demás? Porque hay esperanza en Él, porque confiamos que a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, el Señor nos sacará bendición. Aleluya. ¿Cuántos lo están creyendo? Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, que pueda hacer una oración de fe, los que están presentes o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta tarde, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados, por mis equivocaciones. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos.